Con el capítulo 20. Y después de cesar el tumulto, Pablo, habiendo llamado, como he venido diciendo, estoy haciendo una traducción literal, una traducción de la traducción literal de Young, pero como esta viene en inglés, la estoy haciendo al español. Continúo. Verso 1. Y después de cesar el tumulto, Pablo, habiendo llamado cerca a los discípulos, o sea, de haberles dicho que se acercaran, y habiéndolos abrazados, se dirigió hacia Macedonia. Verso 2. Macedonia sabemos que es en Grecia. Verso 2. O sea que de Éfeso se fue hacia Europa. Éfeso es en Asia Menor. Verso 2. Y habiendo ido a través de esas partes y habiendo exhortado y habiéndolos exhortado con muchas palabras, él llegó a Grecia, habiendo hecho también 3 meses de estadía. Un consejo de los judíos se formó contra él y estaba a punto de dirigirse a Siria. Vino a él una resolución de regresar a través de Macedonia. Desde allí decidió regresar a través de Macedonia. Verso 4. Y lo estaban acompañando a Asia Sópater de Berea y de los tesalonicenses estaban Aristarco y Segundo, y Gallo de Derbe, y Timoteo, y de los de Asia estaba Tíquico y Trófimo. Verso 5. Estos, habiendo ido antes, permanecieron para nosotros en Troya. O sea, ellos se fueron adelante y los esperaban en Troya, que es en Asia Menor. Verso 6. Y nosotros nos embarcamos después de los días del pan sin levadura. Todavía ellos guardaban estas fiestas. Desde Filipo, y venimos hacia ellos a Troya en 5 días. O sea, se reunieron con los que se habían ido adelante, donde permanecimos 7 días. Verso 7. Y en el primer día de la semana, los discípulos, habiéndose reunido para la partición del pan, Pablo estaba haciendo un discurso a ellos antes de salir el siguiente día. Estaba continuando el discurso hasta la medianoche. Verso 8. Y había muchas lámparas en la cámara superior donde estaban reunidos juntos. Verso 9. Y estaba sentado cierto joven llamado Eutico sobre la ventana, habiendo caído en un sueño profundo. Pablo, en su discurso, en su largo discurso, este joven, habiéndose hundido en un profundo sueño, se cayó desde el 3er piso y fue levantado muerto. Verso 10. Y Pablo, habiendo descendido, cayó sobre él y se colocó sobre él, y habiéndolo abrazado, dijo: no hagan tumulto, porque su vida está en él. O sea que se presentó acá que Pablo lo resucitó. Verso 11. Y habiendo venido y habiendo quebrado el pan, y habiéndolo probado por un largo tiempo, también habiendo hablado hasta el amanecer,
de tal forma que él partió. Verso 12. Y ellos trajeron al joven vivo y también y estaban consolados en una gran medida. Verso 13. Y nosotros, habiéndonos ido antes al barco, nos embarcamos a Asos, de donde, intentando recoger a Pablo, porque así él lo había dispuesto, intentando que él mismo ir a pie. Verso 14. Y cuando él se reunió o se encontró con nosotros en Asos, habiéndolo recogido, vinimos a Mitilene, verso 15, de donde, habiéndonos embarcado al día siguiente, vinimos a Quíos, y el día siguiente nos propusimos, no, y el día siguiente llegamos a Samos, y habiendo permanecido en Trogilio, en el siguiente día llegamos a Mileto. Ahora, verso 16. Porque Pablo decidió embarcarse pasando por Éfeso, o sea, no pasar por Éfeso para no perder tiempo en Asia, porque él se apresuró, si fuera posible para él, estar en el día de Pentecostés en Jerusalén. Vemos a Pablo todavía obedeciendo los ritos de la ley. Verso 17. Y de Mileto, habiendo enviado a Éfeso, o sea, él estaba en Mileto y envió a Éfeso, él llamó a los ancianos de la asamblea, o sea, de la iglesia local. Verso 18. Y cuando ellos vinieron hacia él les dijo: ustedes saben desde el primer día en el cual vine a Asia, cómo con ustedes en todas las oportunidades estaba siempre con ustedes. Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y tentaciones que cayeron sobre mí en los consejos de los judíos contra mí. Verso 20. Como nada dejé o guardé en cuanto a las cosas que son útiles, no dejé de declararlas a ustedes y de enseñarles públicamente y en cada casa, dándoles testimonio completo tanto a judíos y a griegos en cuanto hacia Dios, reforma y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Aquí está pues la esencia del Evangelio del Reino. Verso 22. Y ahora, miren, yo, prisionero del Espíritu, voy a Jerusalén. Las cosas que caerán sobre mí no conozco, o dice acá no conociendo. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo en cada ciudad testifica completamente diciendo que para mí hay cadenas y tribulaciones permanecen esto, o sea, para mí cadenas y tribulaciones me esperan. Verso 24. Pero no me preocupa nada de estas, ni tampoco cuento mi vida como preciosa a mí mismo, para que yo pueda completar mi curso con gozo y el servicio que yo recibí del Señor Jesús, que es testificar completamente las buenas noticias de la gracia de Dios, o sea, el Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25. Y ahora, miren, he conocido que no van a ver más mi rostro, ustedes todos, entre los cuales prediqué el reino de Dios. Esta predicación era el Evangelio del Reino. ¿A qué se refería?
al reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, de que un descendiente de David, un descendiente de Abraham, el cual es Jesús, lo cual lo testifica su resurrección de los muertos. Él va a sentarse en el trono de David para siempre. Entonces este es el evangelio que estaba predicando Pablo. Verso 27: porque no guardé o retuve nada de declararles a ustedes, no me guardé nada de declararles a ustedes todo el consejo de Dios. 28: tengan cuidado, por lo tanto, cuídense, por lo tanto, de ustedes mismos y a todo, vigílense a ustedes y a todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los hizo obispos o supervisores, de alimentar la asamblea de Dios que él adquirió a través de su propia sangre. Verso 29: porque he conocido esto, que entrarán después de mi partida lobos hacia ustedes, lobos peligrosos, que no respetan el rebaño. Verso 30: y de ustedes mismos surgirán hombres hablando cosas perversas para arrastrar y alejar a los discípulos después de ellos, o sea, hacia ellos. 31: por lo tanto, vigilen, recordando que 3 años, día y noche, aquí dice noche y día, no cesé con lágrimas, advirtiéndoles a cada uno. Verso 32: y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, que es capaz de edificarlos y de darles una herencia entre los que son, entre todos los santificados. La plata o el oro o prendas de nadie codicié. Verso 34: y ustedes mismos saben que a mis necesidades y a las de quienes estaban conmigo sirvieron estas manos. Verso 35: todas las cosas les mostré a ustedes para que así, laborando, necesitamos participar con los que sufren, para preocuparnos también por las palabras del Señor Jesús, de que él mismo dijo: es más bendecido dar que recibir. Verso 36: y estas cosas, habiendo dicho y habiendo inclinado sus rodillas con todos ellos, él oró. Verso 37: y vino una gran llanto a todos, y habiendo caído todos sobre el cuello de Pablo, o sea, abrazándolo, ellos estaban besándolo. Verso 38: entristeciéndose principalmente por la palabra de que él dijo, de que él había dicho de que no iban a verlo su cara, y estaban acompañándolo hacia el barco.